Hablé con la coordinación de la materia para que aquellos que no hayan promocionado y estén aprobados, igual puedan presentarse al recuperatorio para ver si las pueden promocionar, ¿sí? Porque vieron que hay que tener las promociones tanto en el trabajo de investigación como en el parcial. Entonces, si alguno saca menos de 7 en este parcial, puede después presentarse en el recuperatorio para ver si puede llegar a 7 o a más de 7. En caso de que no llegue a 7 o más de 7, se le mantiene la nota original, ¿sí? De esa manera vamos a ver si logramos elevar un poquito el nivel en términos generales para que puedan promocionar la mayor cantidad de alumnos. Ya están armando los grupos, cuéntenme un poquito, ¿ya decidieron los temas? Sí, profe, ya tenemos grupo, los temas, todo. Bueno, a ver, cuéntenme de a uno, empiecen a ver qué tema eligieron. Sí, Javier, puedes presentarte el primer parcial. Cuéntenme a ver algún tema de algún grupo. Hola, con las chicas de mi grupo elegimos el impacto de... Hola, profe, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Elegimos el impacto de TikTok, o sea, del uso de TikTok en el rendimiento académico de los estudiantes. Y teníamos planeado analizar el algoritmo de la red social, que es bastante adictiva, que además presenta contenido que es súper corto, ¿no? Entonces eso hace que uno tenga que prestar atención por muy poco tiempo. Y bueno, íbamos a hacer encuestas a docentes para ver si notan algún cambio entre los estudiantes que no lo usaban cuando no existía y los actuales, digamos, ¿no? Capaz en la capacidad de concentración a la hora de leer el material, si lo leen, si no lo leen, porque esas cosas, bueno, nada, normalmente se notan. Me imagino, no sé. Se nota un montón cuando hay... mirá, se nota un montón, por eso yo por ahí a veces paso el video también, que es lo mismo de lo que uno dice en clase, que es lo mismo que está en la bibliografía. O sea, en tres oportunidades se reitera el tema, ¿no? Lo tiene en la bibliografía para el que lee, lo conversamos, o sea, se habla acá en clase, por si hay alguna duda, y se mira el video, o sea que hay 3 oportunidades de tratar el mismo tema. Sin embargo, es muy difícil sostener la atención en el tiempo. O sea, pueden como prestar atención a algo puntual y en un instante se pierde la atención. Es complejo, es complejo. Está buenísimo, bueno, muy bien, Miranda. Claudio, contame entonces. Gracias. ¿El impacto ambiental de qué? ¿O en términos generales? O... No, de nada. Contame. Hola, profe. Sí, ahí le cuento. ¿Cómo estás? Bien, profe. Elegimos más o menos el impacto ambiental, sí. Estábamos armando con mi grupo lo que son la introducción a la obsolencia de programada. También estuvimos armando definiciones, claves, conceptos. Más o menos también estuvimos hablando de lo territorial, ¿no? De cómo, por ejemplo, en la zona de Merlo, estuvimos hablando de cómo hay ríos, sinceramente, que no están bien limpios, ¿no? La gente acumula basura en ese lugar, no limpian. Estuvimos también hablando sobre ese tema. Falta un poco más de desarrollo, pero estamos en eso. ¿Y cómo vinculan a la universidad con eso, Claudio? Bueno, primero que nada, porque en ciertas ocasiones afecta a la universidad mayormente con el tema de, estuvimos hablando con mi grupo, el tema de la tecnología.
Todavía falta un poco más de desarrollo, ya después le vamos a presentar al profesor hasta qué punto Bien. llegamos con mi equipo. Perfecto. Tengan presente, Claudio, esto te lo digo yo de onda, o sea, no los voy a tutorear, o sea, no soy tutora del desarrollo del proyecto, pero sí hagan eje en, viste que hay como, en el proyecto tiene que haber como 3 ejes. Uno que tiene que ver con el territorio, otro que tiene que ver con la carrera de ustedes, o sea, cómo se vinculan ustedes con eso, y otro con el rol de la universidad en ese tema que ustedes eligieron, ya sea a favor, en contra, optimizando o no, viendo qué, bueno, ustedes, no sé, generar un proyecto o alguna extensión o algo de vinculación para que la comunidad sepa cómo optimizar el cuidado del medio ambiente, no sé. Creo que hay una especialización en la 1 sobre medio ambiente. Podrían pensar en algo entre esa carrera y la de ustedes. Ustedes podrían dar alguna herramienta para que esa gente que está estudiando medio ambiente pudiera otra Sí, cosa. de hecho, Bueno, tenemos, va por ahí. perdón, tenemos pensado con mi Sí, equipo hacer una serie de opiniones, ¿no? Una serie de cuestionarios que lo va a hacer una compañera ahí en la universidad. Bien, buenísimo. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ya tenemos 2 grupos ahí. ¿Hay algún grupo más que ya tenga tema? Además del grupo de Miranda y el grupo de Claudio, que haya elegido tema. Hoy teníamos que entregar el título, el rol de cada estudiante, 3 palabras claves y un resumen, digamos, provisional. Así que en teoría todos deberíamos tener tema. Sí, por eso Miranda, como Perdón, sabía que pensé venía que no por ahí, por sabías. eso preguntaba. Ok. No, a ver quiénes tenían tema. Profe, Sí, Alan. nosotros con mi grupo vamos a investigar sobre la tecnología, la juventud y la falta de concentración. Para estudiar, ¿no? Obvio. La juventud de la comunidad universitaria, te hago una pregunta, ¿la juventud de la comunidad universitaria, o sea, la 1 o la juventud en general? Creo que en general sería. Está bien. ¿Y cómo vincular eso con la universidad? ¿O con los temas de la materia? Estamos ahí en desarrollo, por eso estamos viendo, pero ese sería un tema que estamos eligiendo por ahora. Está bien. Bueno, no pierdan de vista, esto hablo en términos generales, el contenido de la materia, o sea, no lo pierdan de vista eso, en estos proyectos que están armando. Claro, pues sería la tecnología, la juventud y la falta de concentración a los estudios sería. Los estudios de acá, de la universidad o de la materia. ¿Cómo llegan de la tecnología? ¿Viste? Lo importante es que le presenten algo. Lo importante es que le presenten algo a Esteban, él ya apenas que lo reciba, enseguida les hace una devolución. ¿Algún otro grupo más está armado? ¿Tiene tema, algo? Tenemos 3 grupos, recién son 63 personas. Bueno, pónganse las pilas porque hoy tienen que definir grupos, el tema y enviarlo, ¿sí? Profe, buen día. En mi grupo estuvimos hablando sobre el acoso que recibían las personas, donde iba a la universidad y en especial a mujeres, y también en acoso de redes sociales. Y bien, está bien, vinculado con la carrera, bien, Juan, buenísimo. Contame, Mateo, que estabas levantando la mano. Hola, profe, buen día. Nuestro grupo está
elegimos como tema la evolución de la carrera de informática en las universidades y cómo fueron sus orígenes y todo eso. Bueno, buenísimo. O sea, bueno, y todo lo que hay por hacer, ¿no? Porque es encima, lo que usted estudia va a una velocidad luz y a veces la universidad como institución a veces va un poquito más lenta, ¿no? Entonces todo lo que a veces queda por adecuar, por optimizar en términos de programas, de contenidos curriculares, etcétera. Buenísimo. Alan, ¿sí? Hola, Alan, te escucho. Hablé yo, profe. No, pero Alan Carreras, pero viste que levantó la mano ahora Alan Listo, Rodríguez. a ver. A ver, si me voy a... No, sí, se me trabó el micrófono. Hola. Ah, bueno. Hola, Alan, ¿cómo estás? Contanos qué eligieron ustedes. Nosotros con mi grupo estábamos pensando tratar el tema de los juegos de azar y los bingos virtuales, su fácil acceso en lo que es la vida de los ¿Sí? universitarios ¿Sí? y cómo todo el tema de lo que es la pandemia y la publicidad los expandió hasta alcanzar a muchos jóvenes. Ha alcanzado varios temas de la población y a muchos les ha hecho la vida un poco complicada. También he visto un gran número de chicos Total. universitarios que se han metido en eso y no ha ido bien o ha afectado en su vida universitaria. Aparte de que muchos universitarios ahora están en el tema de cajeros, que no saben todo el tema donde se meten, que no También. saben todo el tema de que quedan registrados ellos con los pagos, todo. Entonces, me parece un tema interesante. Recontra, interesante. Viste que eso está vinculado, una de las adicciones es la ludopatía, ¿viste? Entonces eso también está vinculado con la ludopatía, se llama, que es la enfermedad de adicción a los juegos de azar. Así como uno tiene, no sé, el alcoholismo, la drogadicción, está la ludopatía. Entonces, digamos, ¿cuál sería el rol de la universidad en eso, no? Y la vinculación por ahí con bienestar estudiantil, con la carrera de ustedes, a ver cómo lo pueden armar ahí, cómo lo pueden vincular. No sé si alguien más tiene tema que quiere socializarlo o iniciamos la clase. Bueno. Sí, Nazareno, te escucho, qué bueno. Hola, profe, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Ok, buen día primero. Con mi grupo teníamos pensado hacer cómo la inteligencia artificial influye en el ámbito académico y también cómo impacta en el rendimiento de este mismo. Eso es. Buenísimo. Es súper importante ese tema, porque aparte lo tenemos instalado hoy en todo, ¿no? En todas las formaciones. Sofía, muchas gracias, Nazareno. Sofía y Gabriel Bogarín, con mi grupo estamos viendo sobre la sugestión. ¿Qué dice? Sofía, ¿tenés micrófono? A ver. Sobre la sugestión y cómo influye una autoridad con su ideología política según su entorno. Buenísimo. Eso está bueno porque era un poco esto que hablábamos de si la universidad es un isla o la universidad está inserta en un mundo. Si existen, puede haber no sé a quién incluyen en el término autoridad, pero si puede existir una persona sin ideología. Está buenísimo. Bueno, me alegro que vayan por ahí. Es un lindo tema de debate.
¿Alguien más tiene tema? Bueno, vamos a iniciar. ¿Se acuerdan que cuando habíamos visto, habíamos comenzado con la bibliografía de Daniel Toribio, él diría, digámoslo, él planteaba cuál era el rol de la universidad en las épocas de crisis sociales y políticas, y lo dividía en 6 periodos. Perdón, Joel dice, estamos viendo el escaneo del iris de ojo. Eso es genial. Mirá vos, Joel. Bueno, ¿y cómo vinculan eso con la universidad o con las temáticas de la materia? Fíjense, a ver ahí una vueltita de todo esto. Buenísimo. Continúo. Daniel Toribio en la bibliografía entonces hablaba de esto, ¿no? O sea, cuál es el rol de la universidad en contextos de crisis sociales y políticas. Y él lo ha dividido en 6 periodos. Nosotros el primer periodo que habíamos visto era entre los 2 golpes de Estado, que era entre la Revolución Libertadora del 55 y la Revolución Argentina del 66 de Onganía. Y después comenzaba todo el periodo de lo que nosotros conocemos como proyecto de liberación nacional y social. Hoy voy a retomar un poquito los conceptos de esos y seguimos con la clase. Habíamos dicho, como para ponernos en contexto, ya habíamos visto el video, inclusive y todo, pero hay como algunos puntos que quiero repasar. Acuérdense cuando hablamos de, digamos, estos estudiantes que en un principio estaban como refugiados puertas adentro de la universidad, los estudiantes universitarios, de repente salen a la calle, estamos hablando de década del 60, 70, salen a la calle y se unen a la lucha, digamos, de los trabajadores, ¿no? En ese momento, el reclamo laboral. El primer gran, digamos, la primera gran movilización callejera que se en nuestro país, muy violenta, fue la de mayo del 69, la del Cordobazo, que se dieron unas luchas entre estudiantes conjuntamente con trabajadores contra las fuerzas policiales. Entonces la universidad a partir de ese momento comienza a ser cuestionada porque no se adecuaba a las características del país, ¿no? Y a las necesidades de las clases populares. Entonces los estudiantes cuestionaban la universidad. Ellos decían, esta universidad en la que nosotros asistimos es funcional a los sectores dominantes. Digamos, este pensamiento, estas luchas estudiantiles de que ellos decían que las universidades eran funcionales a los sectores dominantes, que la universidad no veía lo que estaba pasando en la calle, la crisis social, las crisis políticas en las que estaba inserto el país, tuvo su correlato en lo académico. En la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Sociología, comienzan a surgir lo que nosotros conocemos como las cátedras nacionales. Esto ya lo vimos en la clase pasada, lo vieron en el video y lo vuelvo a reiterar. Estas cátedras nacionales que se comienzan a generar en la UBA y luego en otras universidades del país, estaban integradas por profesores que habían ingresado luego de las intervenciones de estos golpes militares y por jóvenes egresados. También estas cátedras nacionales estaban integradas por sacerdotes que provenían del catolicismo post-conciliar, después del concilio, ¿no? Eran esto que nosotros decíamos dentro de lo que era la Iglesia Católica, eran sacerdotes que trabajaban en los barrios populares, digamos que eran como sacerdotes terceristas, ¿no? De la teoría de la liberación. O sea, no eran parte de la Iglesia Católica más conservadora. Entonces comienzan a incorporar al ámbito universitario en estas cátedras nacionales, el estudio de otros autores, como Raúl Scalabrini Ortiz, Hernández Arregui, Rodolfo Moros, Arturo Jaureche. Luego se fueron sumando otras cátedras de la Universidad de la UBA y de otras universidades.
¿Qué era lo que se intentaba hacer? Se buscaba, estaba la idea era buscar cuál era la matriz, digamos, de pensamiento de nuestra América Latina. Digamos, ya no estudiar o tener programas de estudio o tener estructuras curriculares dentro de las universidades que fueran importadas de otros países, sino que lo que se intentaba hacer en el seno de las universidades era esto, ¿no? Por eso estoy a estos autores nacionales nuestros. Se trataba de establecer cuál era la matriz de pensamiento de América Latina. Porque bueno, lo que ellos planteaban era esto, que las ideas no son inocuas y están en el aire, uno las agarra así de la nada y hace ciencia, sino que están atravesadas por una subjetividad, digamos, las ideas en general y también la ciencia. Las ciencias sociales estaban influidas, y es lo que a la conclusión que llegan fuertemente, por las ideas políticas. Y acá hablo de políticas, no de partidismo, que es otra cosa totalmente distinta. Entonces, no una política partidaria, sino una política que analizara con profundidad las ideas y que pudieran vincularlos a grandes proyectos históricos. Empezar a analizar las líneas de proyectos históricos que se han dado en nuestro país. Entonces, ¿qué se intentaba? El desafío era ver cuáles habían sido los condicionantes, y acá me acuerdo de vos, Miranda, de algunas intervenciones que has tenido en la clase. La idea era ver cuáles eran los condicionantes históricos, culturales de los distintos autores y de las corrientes teóricas para ver cómo influían esas categorías en las propuestas metodológicas de análisis que se iban realizando. En la universidad estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, tomaban a Marx, todo el mundo sabe que Marx vivió de 1818 hasta 1883. Entonces, si uno tomaba a Marx en sus categorías históricas de pensamiento, él pensaba que las sociedades eran autónomas, ¿no? Que tenían, y con un horizonte étnico cultural homogéneo. Así se planteaba Marx a la sociedad, que era la que él vivía, porque él tenía un condicionante histórico y cultural. Ahora bien, él decía que por eso, ese condicionante histórico y cultural y ese horizonte étnico-cultural homogéneo, se producía la explotación social, ¿no? Ahora, cuando nosotros agarramos esa teoría de Marx y la traspolábamos aquí a la América Latina, a esa explotación social, la que hablaba y planteaba Marx, se le daban dos condicionantes más, dos elementos más que Marx no tenía. ¿Cuáles eran? Uno, que nosotros históricamente fuimos dependientes, o sea, una dependencia nacional de distintas formas coloniales o neocoloniales en nuestro país. O sea, fue muy difícil ser autónomos, no éramos autónomos, digamos, ¿no? Como el caso de, no sé, como Alemania, como Inglaterra o la misma Francia. Y por otro lado, que esta homogeneidad sociocultural de la que hablaba Marx, nosotros acá tampoco la teníamos. Tenemos diversidad cultural, o sea, nuestra historia de migraciones, etcétera, que tenemos en nuestro país, habla de una diversidad cultural, no de una homogeneidad cultural. Entonces, entre la problemática nacional y la problemática étnico-cultural, había que entender, o sea, eran dos claves, ¿no? Esta problemática nacional de dependencia histórica y esta problemática étnico-cultural son dos claves para entender la dinámica de América Latina y en consecuencia de nuestro país. Por lo tanto, digamos, comienza a ahondarse en estas cátedras nacionales ese tipo de estudios. O sea, ya no era tan fácil tomar Marx o esto o el otro, traerlo acá y estudiarlo, sino que nosotros teníamos que agregarle dos cosas más para estudiar nuestra América Latina y nuestra Argentina. Vuelvo a reiterar, la problemática nacional con la dependencia neocolonial histórica y la problemática étnico-cultural de diversidad cultural en la que está América Latina y nuestro país especialmente. Con lo cual comienzan a generarse nuevas organizaciones, a estudiarse estas nuevas ideas con estos nuevos autores incorporados al seno de la universidad,
Y estas nuevas ideas empiezan a fluir tanto en los pasillos de las universidades como en las calles, porque acuérdense que los estudiantes estaban firmemente arraigados a los movimientos de los trabajadores y a los reclamos de los trabajadores en las calles. La universidad pública en los años 60 tuvo todo un proceso de organización, de modernización, perdón, que se dio tanto en esto que ya hemos visto nosotros. En el tema organizacional, por ejemplo, ya no se pensaba en las universidades en términos de federación de facultades, sino que se empieza a hablar bueno, de que había que organizar las universidades de otra manera, de organizarlas por cátedras, por departamentos, que había que crear dentro de las universidades organismos dedicados a las ciencias, digamos, los estudiantes empiezan a reclamar que en las universidades no sean solo profesionalistas, sino que haya también, reclamaban ellos, que haya dedicaciones exclusivas para los docentes, para que se puedan dedicar a hacer ciencia dentro de las universidades y ellos también. O sea, como todo un proceso de modernización en la década del 60 de esa universidad tradicional que venía. Este fue un proceso común que se dio en toda América Latina, no solamente en Argentina. Entonces, se empiezan a estudiar cómo ciertos saberes y conocimientos es necesario institucionalizarlos. Entonces así comienzan a generarse carreras como la sociología, como la economía, como la psicología, como las ciencias de la educación, que hasta ese momento no existían dentro de las universidades. Entonces ahí comienza como una toma de conciencia, ¿no?, de la radicalización de la discusión universitaria entre los profesores y los alumnos. O sea, se comienzan a discutir, bueno, a ver cuál es la estructura de la universidad, para qué sirve, cuál es el contenido, qué es lo que hay que estudiar, por qué este autor, por qué el otro. Y en ese debate entran a debatirlo los estudiantes también dentro de las universidades. Entonces, en la década del 60 hubo muchos cambios en la universidad, esto que les decía, conformación de nuevas carreras, psicología, economía, sociología, o sea, se advierte desde la comunidad universitaria que sucedían cosas que no estaba previsto estudiarlas. Entonces empiezan a crear nuevas carreras para incorporar a la universidad el estudio de estos movimientos, ¿no?, económicos, sociales. Se modernizan entonces todo lo que son las ciencias de la educación. Comienza a haber un nuevo actor social que es el estudiante universitario. O sea, el estudiante universitario ya no es un sujeto, un actor social que únicamente va, estudia su librito, rinde, sale y quiere recibir el título, sino que comienza a aparecer un dinamismo de la juventud. Los estudiantes quieren cambiar la sociedad, quieren cambiar el país, y ya no se limitan solamente a estudiar, analizar, advertir, registrar los acontecimientos que pasan dentro del aula, sino que el estudiante empieza a estar atento a lo que sucede más allá del aula, ¿no? Ya la universidad deja de ser una isla democrática y los estudiantes salen a ver qué pasa en el país, ¿no?, a cuestionarlo, a querer estudiar otros temas, a incorporar otros temas, entran, como ustedes dicen, en otra movida. Por ejemplo, le doy un ejemplo, a los abogados, esto lo habían visto ustedes en el video, en la clase anterior, qué sé yo, ya no era el abogado que únicamente estudiaba leyes y punto, sino que era el abogado que aparte de estudiar leyes tenía que ver cómo era la dinámica de un sindicato. El abogado empieza a advertir que había sindicatos en la calle y que había leyes sindicales y normativas sindicales, a ver cómo hacía este abogado, este profesional, para ser parte de eso también, o para cuestionarlo, o para ayudar, o para no, qué sé yo, pero era una realidad dada que necesariamente dentro de las universidades había que estudiarlo. Comienza a haber presos políticos con estas revoluciones de las dictaduras, con lo cual también el abogado tiene que ver a ver cuál es su rol. Era lo mismo sacar un preso común que un preso político, cómo era esa dinámica, qué normativa tenía ese preso político. Entonces, bueno, esto que sucedía en la calle, en el mundo real, comienza a
exigirle a la universidad como institución otro rol, ¿no? Una apertura, que había otras cosas que había que estudiar. Entonces, los saberes académicos comienzan a mezclarse con las demandas populares, o sea, con un imaginario de transformación. Sucedía algo en la calle que se le empiezan a demandar otras cosas al universitario, ¿no? El universitario tiene que dar respuesta a otros temas que a veces no todos estaban en el librito que venía, sino que aparte del librito había que incorporar más libros o había que incorporar más bibliografía o modificar programas de estudio. Se modifican las formas de evaluación de las cátedras, de las comisiones, de las universidades. Se comienzan, ya no, se dejan un poco a un lado lo que eran las evaluaciones individuales y se incorporan las evaluaciones grupales para que el estudiante comience a identificarse con lo colectivo. Se critica la educación tradicional en esa década del 60 y comienza a transformarse esto que les digo, o sea, pasa de hacerse hincapié en la evaluación, como era antes, ¿no? En la universidad tradicional, que todo el eje estaba puesto en cómo evaluar, qué no sé qué, y el eje ahora se pone en la educación, o sea, la formación. ¿Qué es más importante? ¿Educar o evaluar? O una cosa o la otra, o ¿dónde está la transformación, no? Comienza ese debate. En un contexto de oposición a estas dictaduras militares, surgen organizaciones armadas civiles. Aparece la organización Utorongo, aparecen las Fuerzas Armadas Peronistas, aparecen los montoneros, que eran fuerzas militares civiles, y luego aparecen las fuerzas revolucionarias, las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La línea más troquista, digamos, en la sociedad, se genera el Ejército Revolucionario del Pueblo, que era el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Entonces, estas fuerzas armadas civiles, por contraposición a las dictaduras militares, o sea, teníamos por un lado la Fuerza Armada del Estado y por el otro lado dictaduras militares y por otro lado estos grupos civiles también armados, o sea, los pongo en contexto, empiezan a tener militancia y representación también en el movimiento estudiantil dentro de las universidades. Entonces había una alta politización estudiantil. Esto fue masivo en las universidades públicas a partir de la década del 60. Ante este contexto, esto que ya lo habíamos visto también, Alberto Tacchini, digamos en ese momento, que era funcionario nacional, establece un régimen de descentralización regional basado o con fundamento en hipótesis de conflictos con los países vecinos de nuestras fronteras. Entonces él lo que planteaba era que había que reforzar nuestras regiones en el país y se junta con un grupo de científicos, él lo lideraba, este grupo de científicos, y hay esto, y él era el decano de la Facultad de Farmacia de la UBA. Él planteaba también que en las universidades había que tener mayor desarrollo de la investigación y presenta este plan de regionalización de las universidades, ¿no? Como de descentralizar las universidades nacionales. Se crean 12 nuevas universidades nacionales con este plan Tacchini y hay una expansión del sistema. Entonces se crean nuevas instituciones, se nacionalizan las universidades provinciales y bueno, y ahí tenemos que en el 60, esto lo habían visto ustedes en la clase anterior, en el 68 se crea la Universidad de Rosario, en el 71 la del Comahue y la de Río Cuarto, en 1972 la de Catamarca, la de Lomas de Zamora, la de Luján y la de Salta, en 1973 la de Entre Ríos, la de Misiones, la de Jujuy, la de San Juan, la de San Luis, la de Santiago del Estero, la de la Patagonia, en 1974 la Universidad Nacional del Centro, que tenía base en Tandil actualmente, ¿no? En 1975 se crea y se funda la Universidad Nacional de Mar del Plata. Vuelvo a reiterar, se crean estas universidades, 12 nuevas
las universidades en todo nuestro país, altamente politizadas estaban la comunidad estudiantil. Entonces, entre las luchas de los estudiantes y sus manifestaciones, las luchas de los trabajadores y sus manifestaciones, y el creciente descontento social que había en ese momento en Argentina, obligan a la dictadura a llamar a elecciones. El 17 de noviembre de 1972 vuelve Perón al país, acuérdense que estuvo 17 años proscripto, había estado en el exilio, pero no le permitieron, por una fórmula de residencia, por un tema de residencia, integrar la fórmula para presentarse a las elecciones. Entonces se presentan Cámpora y Solano Lima. Solano Lima era un histórico dirigente conservador. Entonces, esto que nos va marcando, ¿no? Que los tiempos históricos van definiendo la orientación del saber en el país y los diseños curriculares. ¿Cómo era el país que en ese momento, no estamos hablando de 1972, preocupaba a la comunidad universitaria? La dictadura de 1966 había hecho decaer los salarios. La inflación en ese momento era del 80% y, bueno, todos los trabajadores estaban en protestas callejeras nucleados en la CGT. La modalidad represiva del Estado en ese momento, la dictadura, tuvo como su punto cúlmine en la represión de Trelew, que se conoce como la masacre de Trelew, donde la Marina fusila a los presos políticos directamente. Con el peronismo proscripto, o sea, en este momento estaba Perón exiliado, y esa gran ebullición económica y social, ese gran descontento de la sociedad, a Lanús le era muy difícil, de la dictadura, pacificar esta situación. Entonces llama a elecciones. Bueno, lo que le dije, no estaba impedido de presentarse, su candidato era Cámpora, y el 11 de marzo de 1973 Argentina vuelve a la democracia, digamos, ya Cámpora, Argentina vuelve a la democracia, y este Cámpora interviene en las universidades, porque él decía que en lo cultural, las universidades reflejaban la dependencia económica y social y política del país. Entonces, este proceso se conoce como de liberación nacional. Ellos lo que decían era que exigían que las universidades públicas estuvieran al servicio del pueblo, que las universidades no podían estar mirándose los ombligos, era abierta al servicio del pueblo ante estas crisis sociales y políticas que se vivían, ¿no? Comienza a haber rectores interventores. Los interventores eran o gentes de las agrupaciones peronistas o montoneros, y en algunos casos hasta sacerdotes del tercer mundo que tenían cargos ecuménicos fueron puestos, digamos, en cargos altos en las universidades. Se trataban de reorientar todos los contenidos curriculares a las necesidades productivas regionales. O sea, lo que decían era que si no se vinculaba el contenido de lo que se enseñaba con lo que producía cada región del país, el contenido de lo que se enseñaba en las universidades no tenía ningún sentido. Se comienzan a incorporar también a los estudiantes al trabajo social a través de modalidades de extensión y de trabajos en los barrios populares, y comienzan, o sea, uno de los objetivos era eliminar la diferencia que había en el ideario general de las universidades entre lo que era el trabajo manual y el trabajo intelectual. Acuérdense ustedes cómo en la Edad Media, digamos, existía esa diferenciación, cómo existían los orígenes en la Universidad de Córdoba, cómo existían los orígenes en las universidades con sesgo
medievales, donde el trabajo manual, visto como de las clases más bajas, era visto, digamos, era como despreciado por los profesionales o por los estudiantes universitarios. Entonces, bueno, uno de los objetivos fue incorporar a los estudiantes al trabajo social para eliminar ese desprecio o esas diferencias que existían entre lo que era el trabajo manual y el trabajo intelectual. El gobierno de las universidades se integró no solo con docentes y estudiantes y graduados, sino también con no docentes. O sea, se le dio representatividad en el gobierno de la universidad a aquel trabajador que era un portero que abría la puerta de la universidad, o el que veía, o a esa gente de maestranza, también se le dio voz y voto en el gobierno de la universidad. Se estableció el ingreso irrestricto. En ese momento, digamos, había cupos en las universidades y se aumentaron los presupuestos de todas las universidades del país. Se impulsó esto que le decía, la extensión universitaria, para que los estudiantes pudieran integrarse a la realidad, digamos, nacional, o sea, lo que estaba sucediendo más allá de la puerta de los muros de la universidad. Esto que les decía, bueno, se crearon materias para estudiar la realidad del país, y bueno, para estudiar, digamos, lo que estaba sucediendo en toda América Latina. Se establecieron nuevas formas de evaluación, que ya lo dije, estas grupales, sin calificación numérica. Se apartaron profesores que estaban identificados con la dictadura de Lanús. Se suprimieron los exámenes de ingreso y se sacó un decreto por el cual se prohibía la creación de nuevas universidades públicas y privadas hasta que se generara un plan de desarrollo nacional. Vale decir, primero se iba a armar un plan de desarrollo nacional y después se iban a habilitar la creación de nuevas universidades públicas y privadas que estuvieran vinculadas a ese plan de desarrollo nacional. En ese momento, tanto los profesores como los estudiantes, estoy hablando de 1973, 1976, ellos planteaban que el sistema capitalista estaba en crisis, ¿no? Entonces, el mundo de la universidad, hablo del mundo de la universidad en general, no solo estudiantes, lo que ellos querían era transformar el país, transformar los planes de estudio, que hubiera un sentido más importante, más sentido de lo nacional, de lo popular, conocer lo nacional y lo nuestro, no tanto estudiar lo que pasaba en otro lado, sino conocer nuestro, nuestras creencias, nuestra ideología, nuestra productividad nacional, nuestras regiones, nuestra economía, conocernos. Estaba todo mucho más centrado más en el aprendizaje que lo que era la enseñanza. Decían, siempre pusimos eje en cómo enseñar, qué enseñar, cómo, y bueno, y ahora también hay que tener el ojo puesto en cómo se aprende, qué se aprende, ¿no? Entonces, de los dos lados. Se hizo hincapié también en el conocimiento práctico, no tanto en el conocimiento teórico. Y bueno, esto que decíamos, un compromiso del estudiantado vinculado con lo económico, con lo social, con su realidad, no tanto el estudiante abstraído, ¿no? En esta isla que no sabía lo que pasaba más allá de la puerta de la universidad. Todo esto, que yo te lo cuento tan sencillito y tan naif, se dio en el marco de un proceso revolucionario. Por ejemplo, en uno de los videos que el último que habíamos visto en la clase anterior, acuérdense cuando daban este ejemplo de que por ejemplo, no sé, profesores de agronomía, había que alambrar campos en nuestro país porque estaba todo hecho un desastre. ¿Qué hacían? Llevaban estudiantes de la universidad a alambrar campos para ver cómo era el trabajo manual, que puedan ver lo que sentía un peón haciendo esa actividad, que pudieran conocer de primera mano lo que era nuestro territorio, ver la producción de nuestros campos, y mientras los estudiantes estaban haciendo eso, se les enseñaba genética. Entonces, ahí había un hombre que se llamaba Alberto Cantero y dice, ¿pero qué? ¿Le enseñaban genética mientras que estaban alambrando? Sí. Eso era lo que se hacía
en estas universidades en tiempos revolucionarios, ¿no? Eso es lo que también planteaba otro profesor, que era Roberto Domecq, decía, fue una de las últimas grandes utopías de la Universidad Argentina en ese momento, ¿no? Dice, nosotros como estudiantes, como profesores, sentíamos que estábamos cambiando cosas, estábamos generando algo nuevo, ¿no? Él dice, los jóvenes eran jóvenes, estábamos generando algo nuevo, algo que era disruptivo del sistema. E integrábamos todo, el saber, el conocer, la experiencia, la realidad social, la realidad económica, la realidad política, y le enseñábamos ciencia, vinculado a esta producción nacional. Entonces él lo plantea como una utopía. Pero bueno, en el mientras tanto que él plantea esto como una utopía, había todo un proceso revolucionario armado al Estado, después armado de fuerzas civiles. Cuando llegan nuevas elecciones, esas fuerzas armadas civiles seguían teniendo representación en los grupos estudiantiles. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Estoy reiterando todo lo que vimos ya en la clase anterior. Por eso pregunto si hay dudas. Estamos volviendo sobre lo mismo, solo que con otras palabras. No sé si hay alguien o estoy sola. Hola Manuel, qué bueno. Hola Manuel. Bueno. Buenísimo. Bien, Silvana. Voy a... perfecto, gracias. Les voy a pasar una partecita nada más, hoy una partecita de un video cortito, recortito, lo voy a liberar después, porque quiero que vean cómo era la universidad antes del golpe de Estado, ¿no? Esto que les acabo de plantear, y que puedan imaginarse cómo era antes de los golpes cívico-militares que se dieron en el 76, ¿no? Por las dictaduras. Les paso... perfecto, Francisco. Ahora vamos a ver un cachito de este video. Es cortitito porque no es largo como siempre, es de lo mismo, pero es por un pedacito. Le paso esto, continuamos conversando. Yo me voy a mutear para que puedan poder escucharlo bien, ¿sí? Yo creo que fue las últimas grandes utopías que vivió la Universidad Argentina. Los jóvenes eran jóvenes. Era un elemento en que teníamos la esperanza de que estábamos cambiando. Tus preocupaciones sobre los temas regionales y la investigación fue una impronta de la universidad. ¿Y la extensión? O sea, el salir afuera y el nuclearse con la comunidad. Opinión vivir en profundidad. Se vivieron utopías que se integraron con la vida cotidiana. La sociedad no estaba lejos de la universidad, que vivieron los cambios de esa época. Una universidad cuyo objetivo fue, y lo sigo repitiendo en una referencia de las universidades, la universidad participa, incide y aprende de los problemas de la región. La extensión universitaria recuperó experiencias de compromiso social. Por ejemplo, en la Universidad del Comahue se proyectó un centro de riego para los productores de la zona. En la UBA, los alumnos de arquitectura diseñaron viviendas populares. Los de abogacía instalaron centros de atención gratuita.
y los de medicina atendían a las familias. Pero estos proyectos no llegaron a consolidarse. El proyecto de gobierno de Cámpora, sostenido por las juventudes revolucionarias del peronismo, tenían fuertes oposiciones que se trasladaron al seno del movimiento peronista. Este enfrentamiento quedó reflejado en la llamada Masacre de Ezeiza, el 20 de junio de 1973, día en que 2 millones de personas aguardaban el regreso definitivo de Perón a la Argentina. Mientras marchaban, desde los palcos que había montado la derecha peronista, comenzaron a disparar contra la multitud provocando cientos de heridos y muertos. La violencia cerró como modalidad de la disputa política. El 13 de julio, tras solo 2 meses de gobierno, el presidente Cámpora renunció. Asumió de manera provisional el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, y convocó a elecciones para el 23 de septiembre. Triunfó Juan Domingo Perón, con más del 60% de los votos. El 12 de octubre, Perón asumió por tercera vez la presidencia de la Nación. El 14 de marzo de 1974 se sancionó la ley 20.654 de universidades nacionales, colombiana, por el ministro de Educación, que fue el que la promulgó, el doctor Jorge Tajani. ¿Qué alcances tenía esa ley? ¿Y cómo era esta universidad de principios de los 70? Recuerdo que había una expectativa muy grande con el gobierno de Camp, su componente juvenil, y las expresiones también universitarias que en ese momento se daban, que todavía no era lo que después fue la Juventud Universitaria Peronista, sino que eran expresiones bien locales que posteriormente, años después, se fusionaron en lo que fue la JUP. Pero, por ejemplo, en la Universidad Nacional de La Plata, que es la que yo provengo, que más particularmente la Facultad de Derecho, la Universidad de La Plata, la agrupación que tenía más fuerza, que después se fusiona en la JUP, llamada Federación Universitaria de la Revolución Nacional. Y en esos años quisiera tener tu mirada y también específicamente que fuiste asesor del senador Hipólito Solari Yrigoyen en el Congreso cuando se trató la ley italiana de ley de educación universitaria. Realmente ya existía una puja desde el punto de vista político entre quienes expresábamos a los sectores reformistas en la universidad y quienes venían con otra tradición desde el punto de vista universitario. Ahora bien, pese al corto tiempo era todo muy acelerado, que concluye el periodo de Cámpora, asume Lastiri, elecciones, asume Perón, previamente lo matan a José Rucci, antes de asumir, 2 días antes de que asumiera Perón en septiembre del 73, permanece Tajani, cumple en elevar un proyecto, y el proyecto comienza a debatirse en el Congreso, y crónicas que uno ve, los que han hecho investigaciones, y aparece mirada un poco, si se quiere, flexible a las reivindicaciones reformistas o de la tradición reformista y de la Unión Cívica Radical que vienen plasmadas en el proyecto. Sí, si uno lo mira en perspectiva y luego con lo que vino después en la universidad, que fue México, digamos, no hay duda de que ese fue un periodo mucho más de intento de integrar a todos, gran parte de las reivindicaciones, podríamos decir así, del movimiento estudiantil, de la comunidad universitaria, fueron recogidas en el proyecto y mejoradas durante el debate. Un poco el reclamo que nosotros
nosotros hacíamos que las autoridades del Poder Ejecutivo no hubiesen consultado debidamente, como habían prometido. Pero luego, en el curso del debate, de las negociaciones parlamentarias que se dan, muchas de estas cosas que vos estás planteando fueron consagradas. Y algunas otras que en realidad nosotros también teníamos, desde nuestra óptica reformista, cierta visión crítica a la historia, ¿no? La autocrítica que podíamos hacer de nosotros mismos con respecto a este concepto de Torre de Marfil, de universidad aislada, de que se cumpliera el tema de la extensión, ser receptivos a toda esa crítica, pero también una fuerte reivindicación en contraposición con lo que había algunas de las legislaciones, por ejemplo, la ley Guardo de 13.031 de época de Perón, que era totalmente diferente a esta, que no queríamos que se repitiera de ningún modo esa historia. Me parece que Tayana fue un hombre receptivo, predispuesto. De hecho, la historia posterior demuestra que justamente era un avance importante lo que se había conseguido en ese momento a lo que vino como una contracorriente tan dura y tan negativa para la Universidad Argentina y para todos los argentinos. El 1 de julio de 1974, Perón falleció. Y vicepresidenta, María Estela Martínez de Perón. Su administración estuvo marcada por la crisis económica y por medidas represivas que solo aumentaron la violencia social. La pelea interna del peronismo afectó la gobernabilidad. El ministro de Educación, Oscar Ivanišević, dispuso la intervención de varias universidades y los nuevos interventores asumieron escoltados por grupos paramilitares y parapoliciales. En la UBA fue designado Alberto Otalagano. En las universidades nacionales del sur y del Comahue se nombró al derechista Remus Tetu. Los interventores ejercieron una política de control, persecución y miedo. Los centros de estudiantes fueron obligados a cerrar y en muchos casos sus instalaciones fueron destruidas. Cesantes a docentes y se expulsaron alumnos. La AAA, un grupo paramilitar comandado por el ministro de Bienestar Social, José López Rega, asesinó y secuestró a militantes políticos y sociales, incluyendo a profesores y delegados estudiantiles. El modelo de universidad planteado en él fue debilitado. Durante la gestión de Ivanišević se reinstauró el ingreso por examen y cupo. Se intentó modificar la ley de universidades para que el Poder Ejecutivo pudiera nombrar a las autoridades y se suprimieran los concursos de docentes. Se originó entonces un nuevo vaciamiento en las universidades por las persecuciones, el exilio y el pase a la clandestinidad de muchos de sus integrantes. Se clausuraron los centros de estudiantes y para controlar las actividades dentro de la universidad se nombraron celadores que provenían de la policía y de las Fuerzas Armadas. Hubieron dos universidades que fueron especialmente golpeadas, muy fuertemente golpeadas. Una fue la Universidad Nacional de Córdoba y la otra la de La Plata. Sin duda la de La Plata por la dimensión, que es una ciudad más pequeña que la ciudad de Córdoba, y su injerencia de la comunidad universitaria es más visible en la sociedad platense. El clima que se empezó a vivir era de absoluto terror. El proceso fue del día a la noche, un cambio muy brutal, de mucha persecución, de mucha violencia. Podría relatar episodios como, por ejemplo, que cuando uno iba al velorio de algún día sufrido justamente la represión y por lo tanto el asesinato o la muerte, eran secuestrados después de los velorios, por lo tanto hasta ese cuidado que tener. Después de la expulsión del 75 por el señor de Musteto, no podía... Que vos sos de origen riocuartense. Claro. Entonces, pero en Río Cuarto también estaba una contraparte también de esa misión famosa,
que cuando le llevé todos los antecedentes me dijeron, no, sí, usted tiene muy buen antecedente, pero no se puede acercar ni a la universidad porque ahí en el Ministerio de Educación tiene, no sé, qué sé yo, cuántas cosas. Sí, hubo un gesto muy, muy bueno de la embajada, tengo que decir el nombre, de la embajada de Francia a través del agregado cultural, cuando aprobé la tesis me mandó decir que mi vida corría peligro en Argentina, que me fuera, tenía los pasajes y el lugar para irme a Francia a seguir haciendo posgraduado, que no hacía así. ¿Y optaste por volver a Río No, Cuarto? yo le agradecí del más profundo, pero lo único que habíamos hecho en ese periodo era poner toda la vida y toda la alegría de vivir y de hacer en la construcción del país. Entonces yo no me iba a ir. Me quedé y bueno, pero tenía un hijo chiquitito y justo mi esposa quedó embarazada, entonces me dediqué a trabajar. Ajá. Y trabajé de peón de albañil, trabajé de tractorista, Ah, mira. trabajé de todo un poco. Bueno, no lo esperaba decir porque no había circunstancia, pero te quiero decir que como a mí me echaron en el 75, me di también a oficio. Fui carpintero y con un sociólogo hicimos una carpintería que se llama Vamos y Vemos. Vamos y vemos si lo podemos hacer, lo hacemos. Encolábamos, ahora hacíamos bibliotecas, etcétera. Los dos algunas familias nos contrataban porque decían, son dos profesionales, algún médico para invitarnos a arreglar alguna puerta como excusa, simplemente para hablar de la Revolución China, de la Revolución Maísta, de la Revolución Cultural, hasta que fui cerrajero. Tuve el oficio de cerrajero. En la cerrajería se llamaba la llave rota. Hasta que no me pude quedar en el país y bueno, en mi caso tuve que salir al exilio en 1976. Yo creo que ese es uno de los momentos muy bonitos que vivimos en ese año, en la cual al terminar, yo empecé en agosto y al año siguiente ya tenía 3 meses condenado a muerte por las 3A. Finalmente los oficiales dijeron, tengo información mala para usted, y lograron invitarme y salir del país el 31 de diciembre del 74. Así fue un año y 3 meses, pero uno de los más intensos que he vivido. Otra de las cosas que hay que mencionar es que en el rectorado de la Universidad de Buenos Aires, en la gestión Otalagano, se torturó a la gente. En el propio recinto universitario. Sí, en Reconquista y Viamonte, en donde ahora está la Secretaría Académica. A estudiantes. Las cosas que uno no puede creer sucedieron. O sea, la historia de la universidad, a pesar de que ha querido ser isla democrática, separada de los avatares de la historia argentina, ha estado muy ligado con la historia argentina. Durante los primeros años de la década del 70 se propuso una universidad con la mirada puesta en América Latina y vinculada a los sectores populares. Tras el golpe cívico-militar de 1976, la acción represiva se aplicaría con fuerza para romper esos lazos y desarticular a la comunidad universitaria. ¿Qué dolores y qué resistencias viviría nuestro país? Bueno, el hombre que hablaba de bigotitos, Orani, es un histórico radical, digamos, radical. Fue muchos años titular de la Franja Morada. Fue, digamos, el fundador de la Franja Morada en las universidades. Bueno, con la dictadura cívico-militar, que voy a hacer alguna referencia cortita, que vamos a ver más profundamente en la clase que viene. Comienzan, digamos, uno de los periodos históricos más negros de nuestra historia,
Hubo esto que contaban, ¿no? Con persecución, tortura, secuestro y muerte de estudiantes. Esto es real, esto que contaban de que en la UBA, en la Secretaría Académica, en la universidad, se torturaban estudiantes, o que había celadores, o como ahora se dice, no sé, porteros en las universidades, que en realidad eran gente de los servicios de inteligencia para identificar a los estudiantes y entregarlos a las fuerzas militares. Hago esta observación y la reitero para que ustedes tomen dimensión de lo que es para ustedes poder entrar a la universidad tranquilamente, caminar por la calle tranquilamente como estudiantes universitarios sin ser señalados o sin que los metan en un registro para perseguirlos, para picañarlos, para torturarlos o para matarlos por su condición de estudiantes, que puedan entrar a la universidad y puedan hablar tranquilamente, estar en esta clase y manifestar sus opiniones abiertamente, sin que nadie los ponga en una lista negra. Y en algunos casos hasta se han tenido que ir del país. Entonces, la dictadura militar en nuestro país, cívico-militar en nuestro país, de persecución política y de vaciamiento de contenidos dentro de nuestras universidades, tenía como objetivo el abandono del Estado benefactor. Cuando hablamos de Estado benefactor, es un Estado fuerte, un Estado que promuevan las políticas sociales. Bueno, la idea era reducir al mínimo la intervención del Estado en cuanto era el beneficio de la sociedad. Se abre la economía, entonces comienza una importación indiscriminada de productos fabricados en otros países, pero a su vez los subsidiábamos nosotros con recursos estatales, con lo cual en poco tiempo se destruyó toda la industria nacional. Hubo crecimiento de la desocupación, de la pobreza y de la marginación, un creciente endeudamiento del Estado. Cada vez se achicó más el margen de decisión estatal. Estaba subordinado la decisión de las políticas de Estado a los organismos internacionales de crédito. Pasamos a ser un país exportador de materias primas e importábamos, digamos, manufacturas y recursos financieros. Hola, Valentina. Comienza una gran crisis hiperinflacionaria y las clases dominantes de nuestro país, la oligarquía histórica de nuestro país, a través de los militares comienza una represión feroz. Había un plan criminal perfectamente diseñado, planificado y establecido de las Fuerzas Armadas de nuestro país, de las tres fuerzas, ¿no?, militares de nuestro país. Desaparición, tortura y represión. En el ámbito de las universidades, o sea, cómo fue el accionar del terrorismo de Estado en las universidades, tuvo enormes consecuencias. Bueno, esto que contaban recién, fueron expulsados y perseguidos tanto docentes como universitarios. El 21% de los desaparecidos de nuestro país eran estudiantes y con los obreros representaban el 30% de los desaparecidos de nuestro país. Se intervinieron por los militares todas las universidades nacionales. En el 76 se estableció la ley de educación superior sin tratamiento en el Congreso. Era la 21.178, que era una ley por la cual la administración de las universidades le iba a hacer ya no la universidad puertas adentro, sino el Ministerio de Educación, y todos los rectores iban a estar designados por el Poder Ejecutivo Nacional. Después, por la ley 22.207, también se estableció que los decanos de las facultades y las escuelas iban a ser elegidos directamente por el Ministerio de Educación de la Nación. Ya no más puertas adentro en ese cogobierno que habíamos estudiado, que era consecuencia de la reforma universitaria. Se prohibieron todo tipo de actividades políticas dentro de las universidades.
Se establecieron aranceles para estudiar. A quien no podía pagar el arancel no iba a ingresar a la universidad. Y algunas de las autoridades, de algunos docentes universitarios, apoyaron la dictadura cívico-militar. Entonces dice que es un golpe de Estado, una dictadura cívico-militar. O sea, había también civiles que apoyaban este accionar del terrorismo de Estado. No obstante esto, los militares mantuvieron la suspensión de la creación de las universidades privadas en el país. Se reformaron los planes de estudio, o sea, la represión se manifestó tanto en el aspecto curricular como en la pedagógica, en especial en todas las carreras de ciencias sociales, ¿no? Se reformaron los planes de estudio, se cerró la Universidad Nacional de Luján. Los agentes de los servicios de inteligencia estaban adentro de las aulas, se hacían pasar por estudiantes y identificaban a todos los alumnos y profesores que eran opositores al gobierno nacional de ese momento, digamos, a la dictadura, para secuestrarlos y perseguirlos. Se eliminaron, esto que decía, planes de estudios con ciertos contenidos curriculares, se vació de contenido a las universidades y hubo desaparición y quema de muchísimo material bibliográfico. Obviamente se estableció un cupo para poder ingresar a la universidad, entonces se redujo enormemente la matrícula, se establecieron cupos y se establecieron aranceles. Todo esto llevó a que hubiera un aumento de los cupos, o sea, esta restricción en la universidad pública de que había que el examen de ingreso y de que había que pagar, ahí estoy contigo, Javier, generó que aumentaran los cupos en las universidades privadas y en los institutos superiores no universitarios. Sí, te escucho, Javier. Hola, Javier, levantó la mano. Bueno. Este es un pantallazo de lo que fue el accionar del terrorismo de Estado en las universidades, ¿no? La represión ideológica y el decrecimiento de la matrícula. Ok, Javier. Y el decrecimiento de la matrícula universitaria. Pero quiero que tengan presente esto. El decrecimiento de la matrícula, porque pusieron arancel y porque pusieron un cupo de ingreso, con un examen de ingreso en las universidades públicas, implicó que automáticamente creciera enormemente, los cupos en algunas universidades privadas, ¿sí? Aunque tuvieran que pagar. Porque nosotros, aparte de pagar, teníamos que rendir un examen de ingreso y un cupo, que no podían entrar tantos estudiantes o sea, que aquel que pudiera pagar, no solamente que quizás, o sea, vos podías pagar, pero eso no te garantizaba que pudieras entrar a la universidad pública. Tenías que rendir un examen para ingresar. Y aparte que si estaba lleno el cupo, tampoco podías ingresar. Entonces, el que no tenía dinero, no estudiaba en ningún lado. Y el que tenía dinero, tenía que aprobar el examen. Y si aprobaba el examen, pero no había cupo, tampoco podía. Si aprobabas el examen, tenías dinero, pero no había cupo, tampoco podía. Por eso es que crece altamente la matrícula en las universidades privadas en la época de los golpes de Estado cívico-militares a partir de marzo del 76 en nuestro país. Bueno, aquí voy a dar por terminada la clase para que puedan dedicarse, a aquellos que todavía no lo lograron, a fijar el tema que fijen por favor el tema de los grupos, la conformación de los grupos y le entreguen todo correctamente a Iván. Sí, Ulises, te escucho. Así que dedíquense a eso, completen eso. ¿Dónde se entrega el Word con los integrantes del grupo?
entiendo que Esteban les compartió un drive. Ustedes tienen que completarlo ahí y enviárselo a él, su mail. Hay un mail de Esteban. Yo también en novedades en la plataforma virtual también puse el mail de Esteban. Hablo de vuelta de los parciales para los que entraron tarde. Estoy corrigiendo los parciales, me faltan re poquitos. Hay temas importantes básicos que nos cansamos de repetirlo en clase y hay compañeros que todavía no lo tomaron, o sea, no lo pudieron comprender o no lo leyeron, no sé. Ahí hablé con la coordinación de la cátedra y aquellos que estén desaprobados van a poder recuperar luego que termine la cursada. Y aquellos que saquen menos de 7 también van a poder recuperar para ver si pueden promocionar. Con lo cual les pido que por favor se los pido, miren cómo se los pido, se dediquen a este trabajo. Vinculen algún contenido de la materia con el trabajo. Vinculen el trabajo con la universidad. O sea, algo que esté vinculado al contenido de la materia. ¿Sí? Bueno, cualquier duda. Sí, te escucho, Alan. ¿Y los que faltaron? ¿Pueden recuperarla? También pueden recuperar. Pueden recuperar los que faltaron. Pueden recuperar los que sacaron menos de 7, los que desaprobaron. Y pueden recuperar los que sacaron menos de 7 para poder promocionar. A cada uno le va, Emanuel, te voy a dar las notas, te las voy a mandar por mail a cada uno cuando termine de corregir. Estoy ya terminando, tengo 80 y pico de parciales. Cada uno le voy a hacer una devolución de le va a llevar una devolución de cada ítem. Lo que les pido es, léalo por favor, porque si después van a recuperar y van a volver algunos a cometer el mismo error, o sea, hay temas como, chicos, esto que hablamos, la autonomía universitaria, el cogobierno universitario, la democratización de la universidad. Lo hablamos en clase. Estaba en un montón de bibliografía. Lo vieron en el video y en el parcial un monosílabo. O sea, y por ahí ponen algo que no tiene nada que ver con la autonomía. Entonces, hay como temas que me parece que son importantes, son muy importantes. Hay falta de lectura, o sea, quiero lograr una media, pero realmente, o sea, vemos el video, lo vemos en la clase, también tienen la bibliografía y llega el parcial. Es complejo, entonces lo que les pido es, por favor, dedíquense al trabajo. Van a tener la oportunidad con el primer parcial otra vez, algunos, pero les pido por favor que lean, que se metan en tema, que tienen duda de cómo vincular su trabajo con el contenido de la materia, me preguntan y buscamos la vuelta, o me mandan un mail, buscamos la vuelta para que esté vinculado, porque tengan presente que este trabajo es sustitutivo del segundo parcial. Entonces es un trabajo divino, pero no tiene nada que ver con el contenido de la segunda parte de la materia. No sé cómo meterlo con forceps a... Profe, ¿nos quedaría un segundo parcial más el trabajo? No, Alan, solo te queda el trabajo. El primer parcial, trabajo de investigación, nada más. Termina la materia. Aquel que desaprueba algo, lo puede recuperar al final. Aquel que estaba ausente, lo puede recuperar al final. Aquel que sacó menos de 7, puede volver, o sea, entre 4 y 7, puede volver a recuperarlo al final para promocionar. Entonces, más opciones, más opciones de promocionar la materia no les podemos dar porque ya es regalarla. Entonces, les pido, por favor, un mínimo de responsabilidad. Estoy en el mail. Me escriben, si no saben, dicen, elegimos tal tema y no sabemos con qué contenido de la segunda parte de la materia podemos vincularlo, me escriben el mail y lo vemos juntos hasta que encontremos cómo vincularlo con el segundo contenido con el contenido de la segunda parte de la materia, ¿sí? Bueno, les dejo ahora, así terminan los que no terminaron, y hoy sin falta entréguenle el material a Esteban, porque también van a notar conceptual, si se entrega fuera de término, si no hay responsabilidad en las entregas, ¿sí? Entonces les pido por favor, ¿sí? Así después les hacen las devoluciones.
Bueno, muchas gracias por la atención. Espero que anden todos bien. Y en breve les estoy mandando todas las notas a cada uno por mail. Hasta luego. Adiós, profe. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, profe. No, profe, gracias. Gracias. Nos vemos. Bien.
Una de cada 5 mujeres desplazadas por fuerza ha sufrido violencia sexual, lejos de sus hogares, están expuestas a varios riesgos, como abuso,